Hoy tenemos una doctrina, yo creo que podemos decir que poco enseñada y de pronto si la enseñan no es bien ajustada al texto bíblico. Es el libre albedrío, el libre albedrío. Y este es un tema, pues desde luego muy extenso porque no solamente, digamos, nosotros debemos conocerlo desde la perspectiva bíblica, que es lo esencial y que es lo que hoy nos va a compartir el pastor Jason Cárdenas, sino que también quienes nos están escuchando, ustedes podrán saber que el libre albedrío se estudia desde la perspectiva científica, como es el caso de la psicología, la genética, la misma biología. Y esto es muy importante, pero de igual manera se estudia en el ámbito filosófico, especialmente esas corrientes que tienen relacionadas con el humanismo. Pero también, pues, lo estudiamos desde la perspectiva teológica y allí encontramos toda una serie de exposiciones por grandes eruditos en donde nos dan a conocer en algún sector, en otros no, digamos como ese examen de lo que son los atributos de Dios, especialmente su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, digamos, relacionarlos, bueno, no sé si el término sea exacto, correlacionarlos o conciliarlos o en tipo bíblico, pero yo creo que antes, para iniciar y podernos ubicar bien sobre alguna parte conceptual, algunos elementos, alguna naturaleza del libre albedrío, que bueno, que el pastor nos indique dentro del humanismo qué es lo que se entiende por libre albedrío, pastor. Sí, en primer lugar deberíamos definir lo que es el término humanismo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esas palabras ismo, esos prefijos o esos sufijos mejor, significa movimiento de algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del humanismo, el humanismo tiene como premisa fundamental aquella perspectiva de que todo lo que suceda, cualquier experiencia, tiene que ser evaluada desde la óptica humana. Ese es el punto principal del humanismo. Entonces todo debe ser evaluado y la norma para medir si algo es correcto o incorrecto es el hombre. Por eso es que el humanismo llega hasta el punto de negar cualquier elemento sobrenatural, porque como el juez de cualquier experiencia, cualquier acción, pues es el hombre, entonces todo lo que el hombre no pueda definir, todo lo que el hombre no pueda captar en su mente, pues debe ser desechado, porque según el humanismo, la base entonces para determinar lo que es correcto, lo que es falso, lo que se debe aceptar y lo que no se acepta, pues es el hombre y desde luego pues su mente. El humanismo entonces enseña que el libre albedrío es simplemente una facultad humana, por la cual el ser humano es responsable de sus acciones y que estas acciones no están coaccionadas, sino que son actos libres, espontáneos e incluso también hay un elemento de la voluntad, podríamos decir voluntariosos en el ser humano. El humanismo entonces se va por esta línea, pero también distingue y contrasta entre otra corriente que se llama el determinismo. El determinismo simplemente dice que todo acto, cual sea, que haya sucedido, que esté sucediendo y que sucederá, pues está ya previamente determinado y preestablecido. Entonces, lo que dice el humanismo referente al libre albedrío es que el hombre tiene la facultad de tomar decisiones de una forma espontánea, libre y voluntaria. Bien, pastor. Entonces, el libre albedrío dentro del contexto del humanismo lo que indica es que cualquier decisión, capacidad de determinación, siempre es, la fuente es el hombre. Él es el que determina, él es el que elige, él es el que toma la decisión. ¿Es algo así dentro del contexto humanista? Sí, desde luego, porque de acuerdo al humanismo, cuya premisa principal es que la base de todo,
la norma, tanto de conducta, práctica, todo tiene que ser medido y evaluado desde el plano humano. Por eso el término humanismo. Lo que no se mida desde el plano humano, lo que no se pueda catalogar, definir, sistematizar, condensar en ese plano, pues debe ser desechado. Entonces, el humanismo enseña que el libre albedrío pues es exactamente una facultad del hombre por la cual él toma decisiones, quizá de una manera voluntaria, de una manera consciente, y que está establecido por, obviamente, los actos y acciones libres que el hombre efectúa. Sí. Pastor, en la parte conceptual sobre el humanismo, eh, nos habló de una parte del determinismo. Qué bueno que de una vez nos pudiera aclarar, digamos, si el libro, dentro del libre albedrío, entendí, está un campo relacionado con el hombre que es el determinismo, es decir, hay una relación, también el determinismo es facultad del hombre o el determinismo es facultad de una causa, llamémosla, externa al hombre. Sí, lo que hace el determinismo es la parte contraria al libre albedrío. El libre albedrío aboga por el acto espontáneo del hombre, haciendo uso de sus facultades mentales, emotivas, de conciencia, mientras que el determinismo se va por el otro lado, que los actos del hombre no son espontáneos ni libres, sino que ya están determinados. Es algo preestablecido. Es casi muy similar a lo que llamaríamos el fatalismo. Lo que la gente a veces dice coloquialmente, si pasó era porque tenía que pasar o porque así estaba establecido. Entonces, bajo esa óptica se enfoca lo que llamamos el determinismo. Mientras que el libre albedrío dice que, obviamente, el hombre hace uso de sus facultades mentales, voluntarias y también de la mente para tomar una decisión. Entonces, esa es la diferencia que hay entre las dos. Qué bueno, pastor, esa aclaración, porque a veces incurrimos en algunos errores. Y ahora, escuchando al pastor, estaba pasando por mi mente también otra parte que es un término que de pronto no lo entendemos bien, no lo diferenciamos y es muy relacionado con el determinismo, pero es el autodeterminismo. ¿Ese cómo lo podemos entender dentro de lo que es el libre albedrío, pastor? Sí, es que precisamente el prefijo o la palabra auto es un término griego que significa el mismo. Entonces, el autodeterminismo sería exactamente que es él mismo, o sea, que el hombre determina a sí mismo las cosas. O sea, en pocas palabras, el hombre no solo puede decidir, sino que también puede escoger qué consecuencias va a tener de sus actos, y esto no es correcto. Muchas veces el hombre no puede tomar una decisión y esperar qué consecuencias vendrán. A veces las consecuencias son inclusive superiores a la decisión del hombre. El hombre puede decidir, sí, tomar una decisión, pero a veces se le escapa a las manos poder decidir qué tipo de consecuencias va a tomar, porque a veces son más allá de lo que él pensaba, planeaba o que había previsto basado en su acto que iba a efectuar. Qué bueno, bien, pastor. Y ahora pasando realmente a todo lo que es el ámbito de las Sagradas Escrituras, qué bueno, pastor, que nos indicara si dentro del texto bíblico en toda su extensión aparece esa palabra libre albedrío o realmente qué es lo que significa el libre albedrío en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pastor. Sí, el término libre albedrío, como tal, así textualmente, no se encuentra en la Biblia. No tenemos un versículo, de hecho, si uno coge una concordancia y va y mira la palabra libre albedrío, no va a estar. Sin embargo, hay que decir que el hecho de que una palabra no esté no significa de que sea falsa, porque con esto han jugado mucho las sectas para negar verdades cardinales de la Biblia diciendo, bueno, ¿dónde está eso? Dígame un versículo que diga de que no se debe fumar. Obviamente no tenemos un versículo que diga textualmente no fumar, pero sí lo deducimos, lo inferimos a base de hechos, sacamos una norma, esto es deducción. Entonces, a base de hechos, la Biblia presenta de que, claro,
más que un término que digamos textualmente tal versículo, tal capítulo, tal verso, nos habla de libre albedrío, es más bien un concepto que se ha tomado y desde luego hay una parte filosófica, se ha tomado y se ha inferido a base de ¿qué? De la constitución del hombre. Esto en su parte de lo que llamamos inmaterial. ¿Cuál es la constitución del hombre? Las tres facultades que todos conocemos. El intelecto, la sensibilidad y la voluntad. Estos tres aspectos actúan en el ser humano, llevándole a escoger entre una serie de posibilidades. O sea, se le presenta, como por decir al hombre, un abanico de posibilidades y él las discierne, hace uso de su intelecto, quizá genera una emoción en él, sensibilidad, y la voluntad actúa para adquirir ya o enfocarse por aquello que previamente ha pasado por el intelecto, por la sensibilidad o por las emociones. Esto entonces es lo que la Biblia presenta. Sin embargo, el libre albedrío, para ser entendido correctamente desde la perspectiva de la Biblia, hay que tener en cuenta de que técnicamente, si miramos bien la Biblia con lupa y detalladamente, nos vamos a encontrar que en todo el contexto de la Biblia, solo hubo una pareja que tenía libre albedrío, por lo menos en toda esa perspectiva que la comprendemos. Me estoy refiriendo a la primera pareja creada por parte de Dios, Adán y Eva. ¿Y por qué digo esto? Sencillamente porque la Biblia registra de que Dios los creó tanto a su imagen y semejanza. Y sabemos que estos dos aspectos, imagen y semejanza, nada tienen que ver con lo físico por cuanto Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Entonces, eso de imagen y semejanza tiene una implicación tan grande que estamos hablando de que algunas facultades o algunos, diríamos, atributos comunicables de Dios pasan al hombre y a la primera pareja humana. Y dentro de ellos tenemos algunos, por ejemplo, la capacidad de amar. Dios es amor. Obviamente ese amor está en grado infinito en Dios. Pero el hombre tiene ese atributo, claro, el hombre puede amar, por supuesto que sí, no en grado infinito como Dios, pero puede hacerlo. Hay dentro de esos atributos algo que se llama la libertad. Dios es un ser absolutamente libre. No está condicionado por nada ni por nadie. No está condicionado por el tiempo, por eso lo llamamos eterno. No está condicionada por el conocimiento, por eso lo llamamos de que Él sabe todo, es omnisciente. No está condicionado por el espacio, porque Él es omnipresente. Entonces no hay nada que lo coaccione. Entonces Dios es un ser absolutamente libre. Y claro, ¿cómo sería esta pareja que Dios creó directamente y que salieron del acto creador que pronunció allí, que la Biblia nos registra en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis? Tenían que haber sido seres absolutamente libres, sin ninguna coacción. Lo que sucede es que después de la caída del pecado, se introduce el pecado en la experiencia de la raza humana, la mujer y el hombre, como bien sabemos, y de ahí en adelante, pues viene el pecado a ser parte del corazón del hombre. Tal es así, y la Biblia dice en el libro del Génesis capítulo 6, que Dios vio la maldad de los hombres y que el designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Hay que tener en cuenta y resaltar que ahí no dice el texto que era continuo solamente al, como a veces la gente lo entiende, o sea, orientado. No, ahí dice continuo solamente el mal. El mal llegó a ser parte de la experiencia del hombre. Y de ahí en adelante, entonces, aunque el hombre tiene conciencia, tiene voluntad, tiene intelecto, pues ahora está condicionado. Sí, el hombre puede decidir, pero hay cierta influencia que ejerce todavía el pecado en el hombre. Por eso, fuera de la experiencia de la salvación, al hombre le es más fácil escoger lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque ya está condicionada su libertad, o diríamos su libre albedrío, por causa del pecado. Qué interesante, pastor. La caída de Adán y Eva en pecado, en la desobediencia, nos da una naturaleza pecaminosa, pastor, y se le entendí, y eso nos impide ser libres al pecado. Es decir, que nuestra naturaleza humana, por nuestras pasiones, nuestras emociones, nos lleva
a pecar. Y en ese sentido, pastor, ¿no somos libres porque seríamos esclavos del pecado? Desde luego, y es que, por eso es lo que mencionaba, en el caso de Adán y Eva, aunque su santidad no era absoluta, era relativa porque Dios dijo, pueden comer de todo árbol, más del árbol de la ciencia, bien y mal no comerán. Entonces, aunque no estaban confirmados en ese estado de santidad absoluta, que básicamente fue esa prueba que pasaron y que no llegaron a feliz término, de ahí en adelante el pecado está en el hombre. Y por eso lo que Pablo dice, incluso el salvo ya tiene ahí el Espíritu Santo morando en su vida, pero todavía tiene la antigua naturaleza que no ha sido erradicada. Cristo dijo a Nicodemo, lo que nació de la carne, carne es. Dios no le quita esa antigua naturaleza, le imparte una nueva. Entonces, en el caso del no salvo, tiene solo una naturaleza con la que ha nacido. La heredada por padre y madre, porque ellos eran pecadores, engendraron un ser pecador. Entonces al hombre le va a ser más fácil, aunque él hará actos espontáneos libres, pero están condicionados. ¿Por qué? Por la naturaleza. Porque adicionalmente a esto hay que decir que dentro de la providencia de Dios, esa providencia es que Dios se da a la tarea y deja que toda cosa que Él ha creado, llámese la naturaleza, llámese los animales y el hombre, funcionen como fueron creados. ¿Cómo fueron creados? Bueno, el hombre fue creado con la capacidad de decisión, pero en razón de que se introdujo el pecado, esa capacidad de decisión que llamamos libre albedrío está condicionada. Ahora, ¿por qué? Por causa del pecado. Entonces, le es más fácil al no salvo escoger lo malo que lo bueno. Y por eso esa lucha que hay, ¿no? Entonces, por esa razón es que Pablo habla en Efesios que los no salvos siguen la corriente del mundo. Andan conforme a los deseos de su carne, andan conforme a los deseos de sus pensamientos, hacen lo que es propio de su naturaleza, porque está condicionado. Qué bueno, pastor. Pastor, escuchándolo en cuanto a esa tendencia que tiene el ser humano a pecar, y muchas veces uno encuentra expresiones, incluso desde algunas predicaciones, que el cristianismo es cuestión de una decisión, se dice, ¿no? Entonces, escuchando al pastor, pues uno piensa, pues si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pues no tenemos la libertad para elegir seguir a Cristo, es todo lo contrario. Dios por medio de Cristo más bien es el que nos llama ante nuestra incapacidad, ante nuestra naturaleza pecaminosa, porque como decía, pues una expresión que el cristianismo es cuestión de una decisión, entonces no es de libertad del hombre, porque la libertad, llamémoslo así, está totalmente contaminada de pecado. ¿Cómo pudiéramos aclarar esta parte ante esta expresión que se escucha mucho, de verdad que el cristianismo es cuestión de decisión, es decir, de mi libertad, es una decisión mía, de acuerdo a mi voluntad? ¿Cómo pudiéramos explicar o aclarar mejor al oyente esta expresión que es muy continua en algunas denominaciones, pastor? Sí, históricamente la corriente del decisionismo se establece con un hombre llamado Charles Finney, muy conocido. Fue que introdujo este asunto de que tomar decisiones, que al día de hoy mucho se utiliza, ¿no? Tome una decisión. Pero, retomando lo que dije hace un instante, es cierto que el hombre está condicionado por el pecado, por supuesto, pero esa es una cara de la moneda. Si el hombre va a ser salvo, necesita un elemento sobrenatural, porque por naturaleza el hombre, lo que acabo de decir, está condicionado por el pecado, aunque decide, pero lamentablemente esa decisión ya está coartada por su naturaleza pecaminosa, es donde aparece lo que Dios ha hecho. Dios ha provisto los medios necesarios para que el hombre en su incapacidad pueda de una manera sobrenatural, es decir, algo por encima de su naturaleza, pueda remontarse a eso, y obviamente sin violentar su voluntad, porque Dios jamás anula a la persona del ser. Pueda entonces el hombre decir en pleno de sus facultades, o acepto o rechazo la gracia salvadora de Dios. Lo que hay que tener en cuenta es que si el hombre puede llegar a Dios es porque Dios ha hecho los medios suficientes
Y por eso un texto tan claro como el de Hechos 17:30, donde dice que Dios manda a todos los hombres. Mire que no dice que Dios invita, Dios manda, porque a veces creemos que el asunto del evangelio y la salvación es una invitación de Dios. Eso no es correcto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si Dios manda es porque Él ha dado los medios suficientes para que cada ser humano pueda, a pesar de su condición, apropiándose de los medios de Dios que Él ha provisto, salir de esa esfera y de luego pueda creer para la salvación. Lo que hay que decir es algo muy importante. El correcto equilibrio de esto que parece una de las grandes paradojas de la Biblia al fin, que es Dios es el que salva totalmente al hombre, o el hombre toma la decisión de escoger a Dios, o Dios escoge al hombre. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es algo muy sencillo, y es que todo lo que termina en salvación es la obra de Dios. Porque vemos desde antemano que Dios dice, 1 Timoteo 2, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Capítulo 2, versículos 4 al 6 menciona sobre esto. Entonces hay una voluntad salvífica de Dios para toda la humanidad. Pero más que decir el cual quiere, porque no está del todo bien traducido, ahí sería Dios desea. Hay una diferencia entre lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere exactamente se lleva a cabo. Cuando vino el enfermo le dijo al Señor Jesucristo, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo el Señor? Quiero. ¿Qué sucedió? Se limpió. Entonces las cosas que Dios quiere suceden sí o sí. Pero hay cosas que Dios desea. Y lo que Dios desea es esto. Dios desea que todos los hombres sean salvados. Está en pasiva en el texto griego. Es decir, ya Él ha hecho todo lo suficiente. La prueba de que Él desea, su deseo genuino, sincero, es que ha provisto un medio para salvación a todos. Pero ya no depende de Dios. Es ahí entonces donde el hombre puede acercarse a Dios porque Dios proveyó los medios. Todo lo que termina en salvación es la obra de Dios. Y todo lo que termina en condenación es la responsabilidad del hombre. Por no aprovecharse de los méritos que Dios ha provisto. Gracias, Pastor Jason. Bueno, y en alguna de las preguntas en el segmento pasado nos indicaba que libre albedrío pues no aparece en el texto, en las Sagradas Escrituras, pero decía el pastor que allí había toda una cantidad de versículos de textos que sin nombrar libre albedrío se habla de libre albedrío. Qué bueno, pastor, que nos pudiera compartir qué textos. Sé que hay muchos, pero qué bueno que tuviéramos algunos textos para poder también tener esa seguridad de que el libre albedrío sí está allí íncitamente en las Sagradas Escrituras, pastor. Sí, retomando lo que dije hace un instante, no hay un versículo que diga puntualmente o use las palabras libre albedrío, pero sí lo deducimos a partir de algunas afirmaciones, en las cuales vemos o se le manda al hombre a escoger o incluso se ve al mismo hombre escogiendo. Deuteronomio 30:15 es uno de ellos, donde dice claramente Dios a través de Moisés al pueblo de Israel que coloca la vida y la muerte delante de ellos y le dice, escoged pues la vida, ¿no? Entonces ahí vemos un mandato de este texto que he parafraseado, donde Dios mismo dice, ahí está, he colocado delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición, escojan. Entonces ahí está hablando de un texto en el cual el hombre debe tomar una decisión, escoger. También el de Josué 24:15, ¿no? Cuando Josué dice, escojan ustedes a quienes quieren servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o a Jehová Dios. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Ese es un texto donde dice que él está diciendo, escojan a quién quieren servir, a los dioses falsos o también a Dios verdadero. El Salmo 119, versículo 30, cuando dice, en este caso el autor del Salmo, que no sabemos quién sea, dice que él escogió también, escogió los estatutos, los preceptos de Dios. Entonces, hay bastante y abundante material, versículos donde nos muestra o bien el mandato que el hombre escoja, decida, o también vemos al hombre haciendo esa facultad de escoger. Entonces, por eso podemos decir que el intelecto del hombre es el alma conociendo, la sensibilidad es el alma sintiendo y la voluntad del hombre es el alma escogiendo.
Otra vez vemos las tres facultades, ¿no? Intelecto, sensibilidad y voluntad, que son parte del ser humano que llamamos facetas dentro de lo inmaterial del hombre. Pero como el conocer y el sentir son actividades, ninguna de ellas es posible sin la voluntad. Es que la voluntad es la que lleva a que el hombre use su intelecto, es la voluntad del hombre la que lleva a que el hombre sienta. Y sobre todo en este asunto del intelecto, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 21, cuando Pablo habla de la gente que se ha desviado, que no le da gloria al Creador, que cambian la imagen del Dios incorruptible por formas corruptibles, de cuadrúpedo, ¿sabes? Pero hay una frase bien interesante en el versículo 21, cuando el apóstol Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y está hablando de gente inconversa. Es lo más interesante. Estos que se cambian el uso natural, se sienten en lascivia, deshonran sus cuerpos, pero dice Pablo, habiendo conocido a Dios. ¿En qué sentido? Bueno, desde un plano, podemos mencionar el testimonio exterior, la creación que habla de que hay un Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, y la obra de la conciencia, que es acusarles o defenderles. Por eso podían saber qué es bueno y qué es malo. ¿Quién no sabe que robar es malo? Así nunca he leído Éxodo 20. Entonces, ahí está. Y esto es una facultad del hombre. También en segunda de Pedro 3, Pedro hablando de los burladores que niegan la venida del Señor, dice, estos ignoran y añade, voluntariamente. Entonces, mire el asunto. El hombre lo que ignora no es porque, como dicen algunos, es que definitivamente el hombre está desechado, el hombre debido a su depravación total, que no es absoluta, hay que distinguir eso. Entonces el hombre no puede nada de conocer a Dios y nada, pero mire, estos lo conocieron a Dios, pero desecharon ese conocimiento que tenían. Estos de 2 de Pedro 3 dice el apóstol Pedro, ignoran, pero ¿de qué manera? Porque no puede, porque hay una limitante, Dios no los seleccionó, Dios no proveyó los medios, no, ignoran voluntariamente. Y esto se aplica en todos los campos. Entonces, este asunto de conocer y sentir son actividades del hombre, pero ninguna de ellas es posible sin la voluntad. Y esto hay que resaltarlo muy claramente. Aunque el hombre está sumergido en el pecado, toda distorsionada por el pecado, estamos de acuerdo en eso. Pero al fin y al cabo, a pesar de todo eso, el hombre, debido a que Dios ha hecho medios suficientes, si quisiera, pudiera escoger, bueno, lo de Dios y todo este proceso de que tiene que ver ya con lo de la doctrina de la salvación. Bien, Pastor Jackson. Pastor, ¿cómo pudiéramos tener claridad de la diferencia que hay entre lo que es el libre albedrío y la misma responsabilidad del hombre? Sobre esto, pues a veces se ha escrito demasiado y uno concluye, dice uno, bueno, pero ¿cómo así? Yo soy libre, pero tengo que ser responsable y el hablar de responsabilidad, pues ya no soy libre. ¿Cómo pudiéramos, pastor, buscar esa relación de libre albedrío con la responsabilidad humana, pastor? Sí, esto hay que entenderlo, desde luego, desde el plano también filosófico, y es que hay una relación existente entre libre albedrío y responsabilidad. ¿En qué sentido? Es que detrás de todo pensamiento, de todo sentimiento o de todo acto del ser humano, hay que mencionarlo, quien es responsable por lo que siente, por lo que piensa y por lo que actúa, es el hombre, es la persona en su totalidad. Esto se llama filosóficamente el sujeto de atribución de la responsabilidad. Así, ni más ni menos. Un ejemplo, si yo tomo y rompo un vidrio con mi mano, sería inconcebible que dijeran, yo no tengo nada que ver, es mi mano la culpable. Alguien me diría, está usted fuera de sí, está loco. ¿Quién es el responsable de las acciones de la mano? El yo, mi persona. Entonces, ahí es donde entra el asunto de la responsabilidad. Es cierto, el hombre decide, pero
es responsable porque el sujeto de atribución de responsabilidad es la expresión de la persona. Por eso, cuando una persona está incapacitada, incluso si comete un delito, es inimputable. ¿Por qué? Porque no está tan claro esto del sujeto de atribución de la responsabilidad. Entonces, debido a que el hombre es una unidad, cualquier cosa que el hombre piensa, cualquier cosa que el hombre sienta o incluso que actúe, pues la piensa, la siente y la desea y la actúa el ser en su totalidad, porque hay una unidad. No es que por un lado actúa el cerebro, por otro lado actúa mi mano, por otro lado actúa mi corazón, no. Soy responsable de esto y ahí es donde entra el concepto de la responsabilidad. Por eso el hombre es el que piensa voluntariamente. El hombre, como dije hace un momento, ignora voluntariamente, odia o ama de igual manera voluntariamente, y así sucesivamente. Gracias, Pastor. Pastor, escuchándolo, me corrige, estoy recordando, creo que Martín Lutero dejó un tratado precisamente, no sé si se titula, es La voluntad esclava del hombre o simplemente lo que es la voluntad. Sí, la voluntad esclava del hombre. No sé si ese es el título, pero lo que estoy entendiendo es que el hombre por sí mismo es esclavo, no por voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos explicar esa parte? ¿El título del tratado de Martín Lutero es ese o estoy equivocado, pastor? Bueno, he escuchado, de hecho, en un mensaje, y este sí lo tiene Spurgeon, donde habla exactamente de esto, se titula El libre albedrío del esclavo. Y él Mm, textualmente dice más o menos lo que acaba de usted mencionar, que el hombre no tiene ningún tipo de libre albedrío por cuanto es esclavo, que el amo hace lo que quiere con el esclavo mm. y que desde esta óptica el hombre pues entonces no tiene ninguna capacidad de decisión y que Dios hace lo que quiere, pues salvar a algunos y a otros no, más o menos es lo que menciona así. Sin embargo, esto no es del todo correcto porque hay que añadir a esto lo que dije hace un momento. Es cierto que el hombre está condicionado por su naturaleza pecaminosa, pero también Dios ha provisto los medios para que el hombre salga de allí. ¿Cuándo es el hombre absolutamente libre? Cristo lo dijo, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Entonces, dentro de lo que Dios estableció para el hombre, jamás Dios quiso de que el hombre fuese esclavo. Por eso lo creó en el principio como un ser absolutamente libre. Y dice el relato del Génesis que vio Dios todo lo que había hecho, incluso el hombre, y era bueno, bueno en gran manera. En esa imagen de Dios que le impartió cuando lo formó el polvo de la tierra, lo creó como un ser absolutamente libre en ese sentido. Ya el hombre fue por decisión que desobedece, cae en el pecado por un acto de incredulidad que lo llevó a esta desobediencia y se introduce el pecado y ahí lo esclaviza. Ahora, hay que decir que allí juega un papel importante el texto que no sabemos incluso de memoria. Juan 14:6, ¿no? Cuando el Señor dice, soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Usualmente ese texto ha sido uno de los que más se sabe el cristiano, te enseñan en las escuelas dominicales, los niños se lo saben, pero tal vez no se ha ahondado en todo lo que quiere decir este versículo. Y es que ahí dice que Él es el camino. El camino, ¿en qué sentido? Tenemos que decir un camino de doble vía. Un camino por el cual Dios vino al encuentro del hombre, a través de su Hijo. Y ese camino por el cual el hombre puede ir al encuentro de Dios por cuanto ya Dios vino al encuentro del hombre por medio de su Hijo. Es un camino de doble vía. Entonces Dios vino por ese camino al encuentro del hombre. Y por ese mismo camino, ahora en razón de que ya Dios vino al encuentro del hombre, el hombre puede ir al encuentro de Dios a través de ese camino que es Jesucristo. Entonces ahí hay que tener esto muy en cuenta porque si no, podemos caer en dos extremos que son los dos nocivos. Uno, exaltar desmedidamente la responsabilidad del hombre, que es lo que hace el humanismo, anulando cualquier concepto de Dios. Y otro, exaltar desmedidamente a Dios la soberanía, anulando la voluntad del hombre. Y esto no se puede hacer porque las dos líneas son presentadas en la Biblia. Hay que saber en qué punto el hombre puede y en qué punto el hombre no puede. Hay que tener esto muy en cuenta.
Qué interesante, pastor, cuando se leen algunas lecciones de Agustín de Hipona, se encuentra que el pecado original se habla de que, digamos, como que sí debilitó un poco la naturaleza divina del hombre, pero que el hombre en su actuar y en su obediencia puede fortalecer, digamos, esa debilidad por la caída del pecado. Pero la teología de Calvino y de Martín indica que realmente la caída de Adán y Eva pues corrompió totalmente al hombre y que en esta perspectiva de tener una voluntad, digamos, una naturaleza corrompida, pecaminosa, pues nosotros como seres humanos no podemos hacer nada para poder librarnos de la pecaminosidad. Pues sé, pastor, que esta es una pregunta, pues digamos, sí considero que está relacionada con el tema, pero qué bueno que pudiéramos entender por qué Martín Lutero y Calvino siempre indican de que nosotros realmente estamos caídos y por esa naturaleza pecaminosa, por nosotros mismos no podemos realmente nosotros lograr esa libertad, digamos, en Cristo, pastor. Qué bueno que nos pudiera explicar si me puede dar a entender con la inquietud, pastor Jason. Sí, el problema está en llevar esto a un extremo, ¿no? Y de ahí ha habido una discusión tan tremenda, sobre todo a partir de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, a ver qué es lo que es don de Dios, ¿no? Unos mencionan que el don de Dios es la fe y esto es incorrecto, porque como dicen ellos, no es que el hombre está incapacitado, el hombre no puede, entonces Dios imparte tanto la fe como la gracia para que el hombre sea salvo. Ese punto de vista se llama monergismo, es decir, Dios hace todo. El hombre simplemente es como un receptor, una máquina, Dios le imparte la gracia y la fe y lo salva. Está otro punto de vista que se llama el sinergismo. Y este es un punto de vista más pelagiano, quizá arminiano, donde hablan casi como un 50%. El hombre pone la fe, Dios pone la gracia y se salva. Ese también es incorrecto. Pero hay otro punto que se llama el energismo. Este energismo significa de que, es cierto, Dios toma la iniciativa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre el que toma la iniciativa es Dios. Y el hombre puede responder porque Dios ya tomó la iniciativa. Por eso es lo que yo hablaba. Dios dio los medios suficientes para que el hombre pueda aprovecharse de esos medios. Ahí está la obra iluminadora del Espíritu Santo. Cristo dijo, cuando venga el Consolador los convencerá de pecado, justicia y juicio. Al mundo está hablando, no a los salvos. Entonces, la obra del Espíritu Santo es precisamente tomar el Evangelio y por un momento, de una manera sobrenatural, quitarle ese impedimento que tiene el hombre, para que pueda comprender, entender y algo más, sentir su condición, porque no se salva el que se sabe pecado, sino el que se siente pecador. Y esta es obra del Espíritu Santo. ¿Quién no sabe que es pecador? Entonces, la obra del Espíritu Santo es mucho más allá. Cuando dice, Él convencerá, ahí la palabra significa hacer sentir pecado. En este caso, Cristo también dijo en su tiempo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? No dice que me acusa, porque lo acusaron de pecador, de samaritano, lo acusaron de quebrantar el día de reposo, lo acusaron de nacido de fornicación. Él no dijo, ¿quién me acusa? En Juan 8, sino él dijo, ¿quién me redarguye? Es decir, ¿quién me hace sentir pecador? Es otra cosa muy diferente. Entonces, nadie puede hacer sentir pecador al Hijo de Dios. Absolutamente santo, Cristo. El Espíritu Santo hace sentir esa miseria al pecador. Le quita esos impedimentos que vienen desde su condición caída, para que ahí sí, con esa iluminación, que es el término correcto, el hombre pueda decir voluntariamente, o acepto o rechazo. Y esto es lo que la Biblia nos presenta por ahí. Lo que mencionaba de las líneas, ¿no? Una cosa es la obra de Dios y otra cosa es la responsabilidad del hombre. Todo lo que termina en salvación es obra de Dios. Todo lo que termina en condenación es la responsabilidad y la culpa del hombre. Gracias, pastor. Pastor, ¿cuál sería, ya para ir terminando, cuál sería la importancia de entender bien lo que es el libre
albedrío, la importancia para el creyente, ¿no? Tener claridad sobre esta doctrina, pastor. Muchísimo. Esto del libre albedrío ha sido una discusión de siglos, de movimientos teológicos. Está el arminianismo, está el pelagianismo, está también la corriente calvinista, moderada, la postura estricta, el ultracalvinismo. Bueno, esto es importante entenderlo para poder tener un claro conocimiento de doctrinas fundamentales como la antropología, la doctrina del hombre. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo funciona el hombre? Aparte de eso, para discernir y comprender correctamente la soteriología, la doctrina de la salvación. Y así muchas doctrinas que van de la mano. Entonces es muy importante entender esto porque, querramos o no, va de la mano con otras doctrinas. Si yo no tengo esto muy claro de lo que es el libre albedrío o la libertad del hombre que está condicionada y todo esto que hemos hablado, que hay que mirarlo con lupa, pues voy a tener y voy a cometer serios descalabros a nivel de soteriología, doctrina de salvación. O me voy a ir al punto de vista pelagiano, donde dice que el hombre pone la fe y Dios pone la gracia y un 50-50, ¿no? O me voy al otro extremo, donde dice que no, que Dios imparte la fe, imparte la gracia, escoge y salva a los que quiere y ya. Entonces, esto es importante tenerlo en su correcta perspectiva. Y también nos va a alejar, desde luego, del humanismo, ¿no? El humanismo que niega cualquier aspecto sobrenatural y que establece y centra al hombre. Lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día está pululando el humanismo. Todo a través de la óptica del hombre. El hombre va a salvar la tierra, el hombre. Ese es humanismo. Todo lo miden a través de la óptica del hombre. Entonces esto de negar la total responsabilidad del hombre frente a creer el evangelio, como lo hace el calvinismo extremo y otros más, o llamado hipercalvinismo, pues parte de la base de no tener este tema muy claro. Gracias, pastor Jason, qué excelente enseñanza. Tenemos que volver nuevamente a escuchar el audio o el video. Pastor, para las personas que quieren conectarse en sus páginas, ¿qué redes sociales tiene donde nos podamos conectar? Claro que sí, tenemos varios medios. La dirección donde nos encontramos ubicados como congregación es en la calle 70, número 9026. Entonces, Bosa Recreo Las Margaritas. Y tenemos horarios de servicio domingos 9:30 de la mañana, también a las 5 de la tarde, y los días jueves 6:30 de la tarde. También, si quieren comunicarse conmigo, número de contacto personal es el 314-306-9079. Aparecemos también en Facebook y en YouTube. En YouTube nuestro canal es Iglesia Bautista. Bautista es con B larga. Iglesia Bautista Cabot. Deletreo esta palabra Cabot, la de kilo, la A, B larga, O, D. Iglesia Bautista Cabot Recreo. Ahí estamos subiendo semanalmente predicaciones, si les parece. Pueden escucharlas, suscribirse al canal y también recomendarlas. Gracias, pastor Jason, por su enseñanza, por su tiempo que nos dedica por Fuego AM. Dios lo bendiga, pastor. Qué bueno, hasta otra oportunidad. Bendiciones. Amigo, gracias por conectarse en los de Facebook. Gracias por estar ahí pendientes, escuchando esta enseñanza. También los de YouTube. Qué bueno, bendiciones. En YouTube está aquí Raúl Luna y el hermano Garay desde Estados Unidos y el otro hermano desde Londres. Por WhatsApp tenemos muy buenos reportes. Agradecemos por estar pendientes de este contenido. Compártalo con sus amigos, con su familia. Gracias. En el Control Master Lorena. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad en el Impulso por Fuego AM, la radio para la adoración. Bendiciones.